Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 71 Chapter 71 de Bone Circle Brawl. Comentario entonces. Resulta que ser entrenado, y con entrenado me refiero a ser saltado y golpeado casi hasta la muerte por los 6 idiotas, sí que sirvió para algo. Me siento más fuerte. No porque me enseñaran algo. Para nada. Ya sabía cómo golpear, rugir y, de vez en cuando, montar a Aizen como un lobo de batalla. Pero después de sobrevivir horas de persecución, arañazos e insultos, o te quiebras o te vuelves mejor. Y no me rompo. Porque soy yo. Así que hoy, con moretones por todo mi enorme cuerpo, decidí saldar una vieja cuenta. El Círculo de Huesos. Así se llama mi pandilla. Un grupo de adjuchas lo suficientemente tontos como para seguirme, y lo suficientemente listos como para votarme líder. Bueno, excepto Baragan. Técnicamente es mi traductor, pero sigue roncando en su trono como un fósil huesudo. Lo que significa que por defecto, yo estoy al mando. ¿Y sabes lo que hacen los líderes? Desafían a sus subordinados a peleas simplemente porque les apetece. Así que entré a zancadas en el centro del patio del Círculo de Huesos, una arena hundida de piedra agrietada, púas de hueso y restos huecos dispersos, y dejé escapar un rugido gutural lo suficientemente fuerte como para sacudir el polvo del techo de Baragan. Ra-ar. La voz de Baragan resonó perezosamente desde su sala del trono. Desafía a todos los miembros del Círculo de Huesos a una batalla. El ganador obtendrá las mejores raciones y el derecho a presumir. El patio estalló en júbilo. Los primeros en saltar fueron los 4 idiotas. Edrat Leonés. Enorme, ruidoso y orgulloso, con llamas que brotaban de su boca. Y Ilford Grant, todo sonrisas engreídas y dedos inquietos, ansioso por presumir. Diroy Rinker. Un idiota bocazas con cara de pez y tendencia a soltar monólogos en medio de una pelea. Y Nakeem Grindina, una montaña de músculo y hueso, apenas capaz de articular palabras más allá de golpe. Seguían siendo adjuchas, cada uno de 5 o 6 pisos de altura, que se alzaban como rascacielos con mal genio. Yo solo medía 6 metros de altura. ¿Me importaba? No. Porque en el momento en que empezó la pelea no vinieron por mí. Se enamoraron el uno del otro. Te aplastaré primero, Edrat. Quítate de mi camino, Diroy. Esta es mi victoria. Idiotas. Mientras se golpeaban, arañaban y mordían unos a otros como perros salvajes en un foso de huesos, yo me senté tranquilamente, masticando la cabeza caída de Gillian como si fuera palomitas de maíz. La voz adormilada de Baragan me lo tradujo de nuevo. Dice que todos sois unos idiotas. Seguid así. Para cuando terminaron de golpearse hasta quedar inconscientes, yo era el único que seguía en pie. Victoria por defecto. Mi tipo favorito. Pero mi racha ganadora terminó rápidamente. Grimhow apareció. Luego Shaolon. Entonces Aizen salió trotando, meneando la cola como un lobo engreído. Yo también los desafié, ¿por qué? Porque soy un idiota. Y porque los líderes no se rinden. Luché contra todos ellos. Y perdí. Grimhow me estampó contra una pared. Shaolon me lanzó con una patada voladora a la arena. Aizen me mordió el brazo y me aplicó una llave de lucha libre. Y luego lo peor de todo. Spike de Sensei. Nuestro guardia del castillo. Un cactus de 10 metros de altura, completamente normal. Sin brazos. Sin piernas. Solo púas y un silencio frío e implacable. Es mi soldado más leal. Y de alguna manera aún así me ganó, ¿cómo? Lo acusé. Tropezó. Cayó en sus púas. Y se desmayó de la vergüenza. La voz de Baragan descendió como una burla. Él dice. Bueno, nada. Ahora está inconsciente. ¿Mal día? Ahora. Un gran día. Líder del Círculo de Huesos. Perdedor ante un cactus. Campeón del caos. Y mañana. Lo volveré a hacer todo. EP actual 62.112.100.000. Comentario 4. Comentario. Votar capítulo 72 Chapter 72 Back to Soul Society Kinda.
Tras lo que parecieron 100 años de ronquidos, huesos que crujían y arena que se caía, Baragan finalmente despertó. Y con despertó me refiero a que entreabrió un ojo, gruñó como un viejo esqueleto con resaca y pidió perezosamente que alguien le trajera comida que no existe en Hueco Mundo. Por supuesto, siendo su heredero, mi trabajo consistía en molestarlo a primera hora. Me acerqué a grandes zancadas a su trono de huesos, lancé un rugido gutural que hizo temblar el techo y sonreí. Graar. Baragan bostezó. Su voz resonó por todo el castillo. Dice que tiene una nueva idea. Los demás huecos se reunieron, gimiendo. Grimhow se rascó la cabeza. Shaolon se cruzó de brazos. Aizen movió la cola. Levanté ambos brazos y volví a rugir. Graar. Baragan tradujo. Quiere atacar la sociedad de almas. Otra vez. La sala quedó en completo silencio. Incluso Spike Sensei, mi guardia cactus, de alguna manera logró girarse ligeramente como diciendo en serio, hermano. Entonces Shaolon habló, con la calma y la agudeza de siempre. No. Los demás inmediatamente comenzaron a murmurar. La última vez casi morimos. ¿Recuerdas a los capitanes? Sí, me rompieron el brazo y el orgullo. ¿Me importaba? No. Así que volví a rugir. Más fuerte. Graar. Baragan suspiró. Dice que esta vez solo atacaremos el distrito Rukon. Sin capitanes. Destrozaremos, robaremos, sembraremos el caos. Y luego huiremos antes de que aparezca alguien fuerte. Eso hizo que los demás se pusieran a pensar. Grimhow sonrió. Bueno, si solo se trata de los distritos periféricos. Aizen ladró en señal de asentimiento. Incluso los 6 idiotas asintieron. Shaolon frunció el ceño, pero sabía que había sido superado en la votación. Me volví hacia Spike Sensei. No se movió. Lo interpreté como un sí. Plan establecido. Iríamos al distrito de Rukon. Destrozaríamos algunas casas, asustaríamos a los lugareños, tal vez robaríamos algunos bocadillos suponiendo que existan bares de Shinigami. Luego nos largaríamos antes de que apareciera un capitán y me obligara a usar mis costillas como sombrero otra vez. Baragan soltó una risita, recostándose en su trono. Bien. Id a divertiros, mestizos rabiosos. Rugí una última vez, lleno de emoción. Graar. Lo que Baragan tradujo perezosamente como, dice. Vamos a armar un lío. Mañana, distrito de Rukon. Esta noche, afilamos nuestras garras y pulimos las agujas de Spike Sensei. El círculo de huesos vuelve a la carga. EP actual 66.482.000/100.000. Comentario 7 Comentario. Votar capítulo 73 Chapter 73 Faces primero Remember. Tras incontables años en Hueco Mundo, cielos interminables y sombríos y arena con sabor a decepción, había olvidado casi todo sobre mi vida pasada. La cara de mi padre. Desaparecido. La voz de mi madre. Desaparecido. Mi antiguo nombre. Creo que empezaba con una K, o tal vez con una D. Da igual. La mayor parte de la historia y los personajes del mundo de Bleach también se habían desvanecido en mi mente. Esos 4 idiotas contra los que luché el otro día. Solo sabía sus nombres porque tuvieron que presentarse como payasos en una fiesta de cumpleaños. Soy Edrat. Soy Ilgit. Sí, sí. Aunque sigo sin recordar quién hizo qué en la historia real. Incluso el número de miembros de los Espada. Ni idea. 5. 10. 100. Lo olvidé. Y ni me pregunten por el protagonista de Bleach. ¿Cómo se llamaba? Ichibei. Ichibone. Uno no algo naranja. Uno va, lo olvidé. Pero había 2 personas, 2 rostros, grabados tan profundamente en mi mente que sobrevivieron a siglos de vacío. Aizen Sosuke. El hombre que más odiaba en el mundo. Esa cara de engreído y tranquilo, como si siempre fuera el más listo y guapo de todos. Lo odio. ¿Y el otro? Shinji, mi canción. 4. El único personaje de Bleach que me encantó. ¿Por qué? Porque estoy bastante segura de que el creador de Bleach, como se llamara, probablemente Kukubo, me estaba acosando en secreto y basó el personaje y la personalidad de Shinji en mí.
Ambos actuamos como tontos, pero en secreto somos inteligentes. Y ninguno de los dos somos guapos. Yo soy más alto, sin embargo. ¿Por qué saco este tema a colación? Porque las dos primeras personas que veo cuando abro el garganta hoy son Aizen y Shinji. Sí. No es broma. El plan era simple: mi círculo de huesos y yo nos infiltraríamos de nuevo en el distrito Rukon, causando un poco de caos lejos del Seireitei donde se reúnen los peces gordos. Sin capitanes. Estamos a salvo. Baragan también nos acompañó, y su perezoso trasero esquelético logró mantenerse despierto el tiempo suficiente para hacer de traductor de mis rugidos. La garganta se abrió, y allí estaban. Aizen, con su rostro engreído. Y Shinji, con un aspecto totalmente desaliñado después de su hoyoificación. También allí, Urahara Kisuke y Tesai, en pleno enfrentamiento con Aizen. Recordaba vagamente esta escena de algún sitio, como una vieja foto borrosa en mi cabeza. En el instante en que salimos, los cuatro se volvieron hacia nosotros, con una presión espiritual que se intensificaba. Incluso Shinji, que parecía medio muerto, entrecerró los ojos. Aizen se ajustó las gafas y dijo algo con su voz tranquila. No pude entender ni una palabra. Así que hice lo que siempre hago. Rugí. Graar. Baragan se aclaró la garganta. Dice. ¿Qué tal, perdedores? Solo estamos de paso. 2 comentarios 7 comentario. Votar capítulo 74 chapter 74 Back to the Sand. No nos quedamos mucho tiempo. Después de aquel momento incómodo y lleno de tensión en los límites del distrito Rukon, yo rugiendo, Baragan traduciendo, Shinji con cara de confusión y enfado, Aizen con su habitual aire de suficiencia, me pareció el momento perfecto para irme antes de que alguien se vaporizara. Ni siquiera tuve que dar la orden. Mi círculo óseo pudo sentirlo. Ese instinto ancestral e inconfesable que te hace darte cuenta de que sí, así es como mueren los idiotas. Dimos la vuelta y regresamos atravesando la garganta. Spikeo Sensei, mi guardia más leal, no vino con nosotros esta vez. Nunca lo hacía en estas estúpidas aventuras. No, se quedó junto a la puerta del castillo, plantado en la arena, cumpliendo con su deber sin quejarse. Un cactus de 10 metros de altura. Una leyenda. Mi aliado más antiguo. Una planta de pocas palabras. Principalmente porque era un infiltrado. Respeto. De vuelta en Hueco Mundo, nada había cambiado. El cielo seguía siendo de un gris infinito. La arena seguía seca y sin vida. Y nuestro castillo de huesos, desmoronado y medio roto, seguía en pie, apenas sostenido por la energía pura del espíritu y las malas decisiones. Baragan arrastró su esqueleto perezosamente tras nosotros, murmurando ya que quería volver a dormir durante otros 100 años. Bostezó tan fuerte que una polilla hueca entró volando y se le quedó atascada en el cráneo. Bien. El círculo de huesos me siguió, como siempre. Los 4 idiotas, Edra, y Ilford, Diroy y Nakeem, se pasaron todo el camino a casa discutiendo sobre quién era el más fuerte, a pesar de que ninguno de ellos hizo absolutamente nada en la sociedad de almas. Podría haber derrotado fácilmente a ese Shinigami de pelo naranja. Mintió Edra. Hermano, ni siquiera lo vimos, gimió Ilford. Los ignoré. No necesitaba comer. No necesitaba dormir. Yo era un adjuchas. Un bruto de 6 metros de altura, forjado a base de rencor, terquedad y un resentimiento casi olvidado contra un mundo que apenas recordaba. La comida era para los débiles. Para Baragan, dormir era lo primero. Yo simplemente existía, pasando de una pelea, una broma, una aventura estúpida e imprudente a otra. El mundo podía pudrirse, me daba igual. Hueco Mundo era su hogar, por ahora. Ya había visto suficientes cosas raras por hoy. Lo primero mañana. Tal vez vuelva a pelearme con Grimhow. Tal vez desafiaría a Aizen a un concurso de rugidos. Tal vez finalmente me ponga un nombre genial, como Kenpachi Rompehuesos o Rey Adjuchas. O tal vez me sentaba junto a Spikeo Sensei y observaba cómo volaba la arena. EPA actual 68.2.2.000/100.000 4 comentarios 7 comentario. Votar capítulo 75 chapter 75 Stalker Games y Hueco Mundo.
La noche eterna de Hueco Mundo se extendía sobre las dunas blancas como siempre, solo viento en calma y un cielo vacío. Estaba aburrido. Lo suficientemente aburrido como para embarcarme en una pequeña aventura con Aizen, mi fiel perro idiota. No sé cómo ni por qué, pero un Shinigami perdido había llegado a Hueco Mundo. Solo. Sin refuerzos. Sin sentido de la orientación. Un deseo de muerte. Aizen y yo lo vimos primero, agazapado detrás del tronco de un árbol muerto hecho de hueso. Aizen emitió un suave ladrido. No sabía qué significaba, pero probablemente significaba vamos a comérnoslo o me quedo con sus sandalias. Me incliné hacia Aizen. Graurg. Traducción: lo acechamos, a ver qué clase de idiota se pierde en un lugar como este. Aizen movió su cola metafírica. Lo seguimos. El Shinigami tropezaba entre las dunas, murmurando para sí mismo. ¿De dónde diablos estoy? Capitán. Hola. Aizen emitió un suave ladrido. Volví a susurrar. Graar. Traducción: este es más tonto que el Gio Vega. Nos acercamos sigilosamente, con cuidado de no ser vistos. Los pasos de Aizen eran silenciosos. Los míos no tanto. La arena crujía. Los huesos se rompían. El Shinigami giró sobre sí mismo, desenvainando su espada. ¿Quién anda ahí? Aizen ladró. El Shinigami parecía confundido. ¿Era eso un perro? Dejé escapar un gruñido sordo y retumbante. Graar. Traducción: estás muerto, idiota. Pero aún no he atacado. No. Tenía una idea mejor. Mientras el tonto entraba en pánico, soltando su espada y cayendo en la arena, me lancé hacia adelante y le arranqué la cama de las piernas. Aizen se abalanzó detrás de mí, con una sorprendente pizca de gracia, mordió el kosode del tipo y se lo arrancó, dejando al pobre Shinigami medio desnudo y gritando de terror. ¡Ah! Mi ropa. Aizen lanzó un orgulloso ladrido, alejándose al trote con el kosode apretado entre los dientes como si fuera un trofeo de premio. Sostuve la cama como si fuera un tesoro antiguo. Graar. Traducción: ahora parezco un capitán. El Shinigami salió disparado hacia la distancia, levantando una nube blanca de arena a su paso mientras desaparecía en la penumbra. Aizen y yo nos sentamos allí, admirando nuestro botín. Me puse la cama sobre un hombro. Apenas me quedaba bien, era demasiado pequeño. Aizen se envolvió el kosode alrededor del cuello como si fuera una bufanda. Parecía ridículo. Pero a la vez, noble. De una forma tonta. Más 15.000 EP al inicio por rastrear al idiota. Más 11.000 EP cuando hice esa jugada genial con en la cama. Nueva EP total 74.867.000/100.000. 1 casi llegamos. Casi. Comentario 3. Votar capítulo 76 Chapter 76 Bone Circle Council Meeting. Tras nuestra pequeña aventura robando a camas y kosodes, Aizen y yo regresamos al castillo, la antigua fortaleza de huesos de Baragan, que básicamente se había convertido en el cuartel general de nuestro círculo de huesos. El lugar estaba medio en ruinas, con huesos que sobresalían del suelo como dientes afilados y paredes que se desmoronaban por el paso del tiempo, pero era nuestro hogar. Y era el nuestro. Aizen trotaba a mi lado, con su nueva bufanda kosode ondeando como un noble idiota. Yo seguía con en la cama, demasiado pequeño, colgado al hombro, orgulloso de mi botín. El cielo nocturno sobre Hueco Mundo se extendía, infinito y vacío, como de costumbre. Cuando llegamos a las puertas del castillo, allí estaba Spikeo Sensei. 10 metros de cactus imponente e inmóvil. Sus brazos espinosos no se movían. Su rostro era invisible. Pero yo sabía que era leal. Le di una palmadita al pasar. Gru. Traducción: buen trabajo, soldado. En el interior, los miembros del círculo de huesos ya estaban reunidos. Shaolon estaba sentado en un rincón, apoyado contra un pilar de hueso con los brazos cruzados, mirándome con esa expresión habitual de ¿por qué tengo que aguantar a estos locos? Los 4 idiotas. Edra, y Ilford, Diroy y Nakeem. Discutían sobre quién tenía el mayor Reiatsu, flexionando los músculos y rugiendo como imbéciles. Grimhow estaba tumbado boca arriba sobre un trono roto, con una pierna colgando a un lado, arrojándoles guijarros con pereza.
Baragan permanecía sentado en su trono como un fósil, fingiendo no dormir pero claramente cabeceando. Entré a zancadas en medio de la habitación y dejé escapar un poderoso rugido gutural. Graa. Traducción: reunión del círculo de huesos, ahora. Todos se detuvieron. Incluso Aizen lanzó un gruñido de sorpresa, mientras su bufanda cosode ondeaba. Baragan abrió un ojo, suspiró profundamente y tradujo. Dice que es hora de una reunión, idiotas. Los 4 idiotas refunfuñaron y se sentaron. Grimhow se dio la vuelta. Shaolon simplemente se quedó inclinado donde estaba. Arrojé la cama robado delante de ellos. Gru. Traducción: mira lo que tengo. Baragan tradujo y luego añadió con una sonrisa perezosa: se lo robó a un Shinigami que se perdió aquí. La habitación quedó en silencio por un segundo. Entonces D-Roy soltó una carcajada. Jajaja. Le robaste los pantalones. Y Ilford se crujió los nudillos. Debería haberle quitado también la espada. Aizen lanzó un único y orgulloso ladrido. Shaolon se frotó la cara. ¿Por qué? ¿Por qué me quedo aquí? Lo ignoré. Grurn. Traducción: próxima redada próximamente. Otra broma. Una más grande. Baragan volvió a traducir. Las orejas de Grimhow se aguzaron. Otra broma, ¿eh? Mejor que no la cagues esta vez, jefe. Le lancé una mirada. Out. Traducción: siempre gano. El círculo de huesos se rió. Incluso el viejo rostro de calavera de Baragan esbozó una sonrisa. Spikeo Sensei no se movió. Leal como siempre. Me dejé caer sobre un montón de huesos rotos y crucé los brazos, satisfecho. El círculo de huesos estaba listo. Mi plan estaba tomando forma. Y mi medidor de Ed seguía subiendo. En silencio. Con constancia. Pronto daría en el blanco. Y nadie, ni siquiera Aizen con sus ladridos arrogantes, me detendría. Se levanta la sesión del círculo de los huesos. Comentario 6. Votar capítulo 77 Chapter 77 Aizen's New Friend 1 ocurrió una noche tranquila en Hueco Mundo. El desierto pálido se extendía hasta el infinito, arena blanca sin fin bajo un cielo muerto. Estaba sentado sobre un hueso gigante, observando a Spikeo Sensei permanecer inmóvil como el cactus leal que era, mientras los 4 idiotas se peleaban cerca para ver quién podía sostener una roca por más tiempo. Baragan, como de costumbre, fingía no dormirse en su trono. Y entonces apareció Aizen. Normalmente, cuando Aizen aparecía, lo hacía con su ladrido arrogante y esa bufanda cosode estúpidamente perfecta que robó la semana pasada. Pero hoy fue diferente. Sobre su cabeza había una cosita diminuta. Una criatura diminuta, desaliñada, de color gris negruzco, parecida a un cachorro, con orejas demasiado grandes, una cola corta y ojos que parecían no tener ni idea de lo que estaba pasando. No podía medir más de 34 centímetros de altura. Aizen permanecía allí de pie, orgulloso, con aquella pequeña cosa posada justo encima de su cabeza como si fuera de su propiedad. «¡Guau!», dijo Aizen. «Sí», respondió la pequeña criatura. La habitación quedó en silencio. Incluso Grimhow dejó de tirarle piedras a D-Roy. Shaolon entrecerró los ojos como si no estuviera seguro de si estaba alucinando. Incliné la cabeza. «Groot». Traducción: ¿qué demonios es eso? Baragan entreabrió un ojo. Él dice. ¿Qué demonios es eso? Aizen lanzó otro orgulloso ladrido, mientras su cosode ondeaba dramáticamente, como si anunciara algún gran acontecimiento. La diminuta criatura emitió un pequeño chillido en respuesta, saltando ligeramente sobre la cabeza de Aizen. Baragan gruñó. Ese es Kukapuro. Todos parpadeamos. ¿Flores? ¿Qué?, murmuró Ilfit. Kukapuro, repitió Baragan con pereza. Algún adjuchas perdió a su mascota, probablemente se extravió y encontró al único idiota de Hueco Mundo que no puede hablar. Aizen parecía profundamente satisfecho consigo mismo. Grimhow se rió. Así que ahora tienes un cachorro, señor Wow. Aizen lo ignoró. Kukapuro dejó escapar un pequeño y agudo chillido que sonó como una pequeña roca cayendo en un pozo sin fondo. Me levanté, caminé a grandes zancadas hasta allí y me incliné para inspeccionar aquella extraña cosita. Me miró parpadeando con sus ojos demasiado grandes.
Dejé escapar un rugido gutural. Grau. Traducción: ¿tienes nombre? El cachorro simplemente ladeó la cabeza. Baragan suspiró. Se llama Kukabro, idiota. Gruñí, rascándome la barbilla. Gru. Traducción: bien. Ahora es propiedad de Bone Circle. Baragan tradujo con tono aburrido. Aizen gruñó en señal de aprobación. El puré de flores respondió con un chillido. Y así, Kukabro se convirtió en miembro honorario de Bone Circle. Los 4 idiotas se reunieron a su alrededor, jugueteando con él, mientras Aizen se pavoneaba por el castillo con la cosita posada sobre su cabeza como una corona. Spikeo Sensei permaneció inmóvil. La noche transcurrió como de costumbre en Hueco Mundo. Pero ahora teníamos un nuevo y pequeño idiota en la familia. Y nadie entendió ni una palabra de lo que dijeron Aizen o su nuevo amigo. Perfecto. Comentario 3. Votar capítulo 78 Chapter 78 de Lost Owner. Anoter Dull, Palenite y Nueco Mundo. El círculo de huesos estaba reunido como de costumbre, yo sentado en mi silla de hueso favorita, Baragan fingiendo no dormir en su trono, Spikeo Sensei de pie, orgulloso como el campeón de cactus que era, los 4 idiotas discutiendo sobre quién podía comer más arena sin morir, y Aizen pavoneándose con Kukabro todavía posado sobre su cabeza como una corona real. Todo estaba en paz. Entonces el suelo tembló. Auge. Un fuerte estruendo que sacudió la tierra hizo ondular la arena. Otro boom. Y otro más. Todos nos giramos hacia el sonido. De entre una espesa pared de polvo y niebla blanca emergía una figura enorme e imponente, que parecía un anquilosaurus andante fusionado con una máscara Oreo y gruesas placas de armadura ósea. La bestia era colosal, de al menos 10 metros de altura, y arrastraba una pesada cola con forma de maza. Tenía una amplia sonrisa de cocodrilo y unos ojitos pequeños y brillantes bajo su enorme máscara. Y fue una locura. Gruaa. Rugí. Traducción: ¿qué demonios es eso? Baragan gimió, frotándose la frente. ¿Dice qué demonios es eso? La criatura gigante gruñó, mirando fijamente a Aizen y Kukabro. Entonces habló con una voz baja y gutural. Kukabro. Aquí estás, estúpido perro. Todos parpadearon. Kukabro emitió un pequeño gemido de culpabilidad, agachándose detrás de la cabeza de Aizen. Grimhow soltó una carcajada. El nuevo perro de Aizen está en problemas. Y Ilford señaló. Esa cosa tiene que ser su dueño. El monstruo avanzó pisoteando el suelo. Soy Yami. Y esa es mi mascota, cabezas huecas. Devuélvanmela o les aplastaré el cráneo a todos. Uno me crují los nudillos. Gruaa. Traducción: no. Baragan, aún medio dormido, suspiró. Dice que no. Aizen dejó escapar un ladrido confiado. Kukabro respondió con un ladrido. El ojo de Yami se contrajo. Bien. Entonces os voy a dar una paliza a todos. El círculo de huesos se preparó. Shaolon se crujió el cuello. Los 4 idiotas se alinearon, hombro con hombro como idiotas. Uno Spikeo Sensei permanecía inmóvil, irradiando energía de cactus. 2 y yo. Sonreí. Gratitud. Traducción: vamos a patearle el trasero a ese maldito anquilosaurus. 1 Baragan tradujo con una sonrisa. Yami cargó, blandiendo la cola de su maza. The Clash Shock Hueco Mundo. Aizen ladró como un perro de guerra, Kukabro aulló como una corneta de batalla. Otro día normal para Bone Circle. EP actual 81 doc 108 doc 000 barra 100 doc 000 doc 000. 3 comentario 10 comentario. Votar capítulo 79 chapter 79 Was the Real Master. 2 Yami yacía medio enterrado en la arena, su gigantesca cola, parecida a la de un anquilosaurio, se movía débilmente. El círculo de huesos le había propinado una de las palizas más humillantes en la historia de Hueco Mundo. Grimhow seguía riendo, los 4 idiotas discutían sobre quién le había pegado más fuerte, y Spikeo Sensei se mantenía erguido y orgulloso como la leyenda del cactus que era. Me quedé de pie frente al rostro medio enterrado de Yami, sonriendo. Gruaa. Traducción: no tienes ninguna prueba de que ese perro sea tuyo. Baragan bostezó en su trono y tradujo con pereza. Dice que no tienes pruebas de que el perro sea tuyo. Yami refunfuñó.
Lo he criado desde que era una bolita de pelo diminuta. Me volví hacia Kukabro, que seguía sentado orgullosamente sobre la cabeza de Aizen, meneando la cola. Grug. Traducción Kukabro, ¿este gran idiota es tu amo? Kukabro ladeó la cabeza, emitió un pequeño ladrido alegre y movió la cola. Todos parpadearon. Me rasqué la cabeza. Gruaa. Traducción: esa no es una respuesta. Baragan suspiró. Dice que esa no es una respuesta. Yami gruñó. Lo es. Ese ladrido significa que sí. Grimhow resopló. O no. O tengo hambre. O me gusta la arena, ¿quién sabe qué significa eso? En ese momento, miré a Baragan, nuestro veterano y perezoso traductor. Gruaa. Traducción: ¿puedes traducir ese ladrido, viejo hueso? Baragan gimió, recostándose como un abuelo cansado al que le piden que se levante del sofá. De acuerdo. Soy un traductor experimentado, llevo siglos haciendo esto. Déjame oír eso otra vez. El capullo de la flor ladró 2 veces. Baragan entrecerró los ojos, se rascó la cabeza y luego se aclaró la garganta. Bien, según mis habilidades de traducción, Kukabro dijo. Yami es su amo. Aizen es su amo. Tú eres su amo. Y además, esos 4 idiotas de ahí también son sus amos cuando están cerca de ti. El círculo de huesos guardó silencio. Los 4 idiotas parpadearon. ¿Eh? ¿Nosotros? Me quedé mirando. Cabello. Traducción: ¿qué demonios significa eso? Baragan sonrió con sorna. Por lo visto. Kukabro cree que cualquier idiota es su amo. 4 Grimhow soltó una carcajada tan fuerte que se cayó al suelo. Me froté la barbilla pensativamente, luego miré alrededor del círculo de huesos, luego a Yami, y luego a Aizen, quien dejó escapar un orgulloso ladrido, meneando la cola como si acabara de ganar un torneo. Crece. Traducción: bueno, me parece justo. Yami se estrelló de cara contra la arena. He venido hasta aquí para esto. Baragan resopló, ya medio dormido otra vez. Anoter de Inueco Mundo. EP actual 81.229.000/100.000.000. Comentario 8. Comentario. Votar capítulo 80 chapter 80 ten meter Royal Guard vs 10 meter Idiot. El círculo de huesos se reunió alrededor del trono en ruinas de Baragan mientras el cielo sin sol de Hueco Mundo se extendía infinito sobre nosotros. Yami, aún con moretones por la paliza que había recibido antes, se acercó con paso firme, con el orgullo intacto a pesar de haber estado medio enterrado en la arena hacía una hora. Crucé los brazos y lo miré con una amplia sonrisa. Gruaa. Traducción: Yami, ¿quieres unirte a mi círculo de huesos? Baragan, sentado cerca con un ojo medio abierto, bostezó y tradujo. ¿Dice que quieres unirte o qué, bocachas? Yami se crujió los nudillos. TCH. Sí. Pero solo si puedo luchar primero contra el miembro más fuerte. 1 contra 1. Esta vez en igualdad de condiciones. El círculo de huesos guardó silencio. Los 4 idiotas se miraron entre sí, murmurando cosas como ¿habla en serio? Y eso es un suicidio. Levanté una ceja. Gru. Traducción: ¿y quién se supone que es? Yami señaló con un dedo gordo directamente a Baragan. Ese. El viejo esqueleto. Es el rey dios, ¿verdad? Tiene que ser el más fuerte si está sentado en el trono. Un silencio se apoderó del círculo. Grimhow, encaramado en una roca, resopló y murmuró: imbécil. Esbocé una enorme sonrisa, mostrando todos mis dientes, y lancé un rugido gutural y resonante. Gruo. Traducción: me gusta tu elección, Yami. Pero hablas mucho y eres un cobarde. Baragan es el más débil aquí. El cráneo de Baragan se inclinó ligeramente mientras se lo traducía a Yami, con una sonrisa de suficiencia en sus cuencas huecas. Yami parpadeó. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con el más débil? Está sentado en el trono del dios rey. Baragan suspiró dramáticamente. Dice que soy el más débil. 10 peleas con él. 10 derrotas. 0 victorias. Yami se quedó boquiabierto. Entonces, ¿quién demonios es el más fuerte? Señalé dramáticamente las puertas del castillo. Y allí, como convocado por el destino, estaba Spikeo Sensei.
El imponente guardián cactus de 10 metros de altura, con los brazos cubiertos de gruesas espinas y un sombrero de paja ligeramente ladeado sobre la cabeza, permanecía inmóvil como siempre, irradiando en silencio una autoridad aterradora. Uno sonreía ampliamente. Gua. Traducción Spikeo Sensei. 100 victorias. 0 derrotas. El más fuerte del círculo de huesos. Baragan tradujo palabra por palabra, sacudiendo la cabeza como un hombre que hacía mucho que había perdido la cabeza. Yami miró fijamente a Spike, tragando saliva visiblemente. Entonces, intentando disimular, se echó a reír. HMPH. Si eres fuerte, no necesitas guardias. Pero si tienes uno, significa que ese guardia es aún más fuerte. Grimhow soltó una carcajada. Por fin lo entiende. Los 4 idiotas aplaudieron como idiotas. Incluso Aizen emitió un leve ladrido de aprobación, mientras que Kukabro ladró 2 veces con entusiasmo. Yami, magullado y cojeando, se dirigió a grandes zancadas hacia Spikeo Sensei, con un orgullo demasiado grande como para retroceder ahora. Sonreí aún más. Gru. Traducción: hoy un cactus de 10 metros lucha contra un idiota de 10 metros. Baragan suspiró. Dice que eres una idiota, Yami. Pero una idiota valiente. El círculo de huesos aulló de emoción. Aún no había golpes, pero la tensión en el ambiente era tan densa que podía asfixiar aún menos. 1 EP actual 85 DOC 105 DOC 000 barra 100 DOC 000 DOC 000